Gracias primero a Matilde por estar con nosotros. Vale, muy bien. Y luego a todos los demás. Sí. Matilde es ya una colaboradora muy antigua. Oye, ¿cuándo dices que viene Gonzalo? ¿El día 1? Espera, deja Jesús, deja el micro ahora, o el teléfono. Decía que Matilde es una persona que lleva con nosotros ya muchos años, pero yo trabajando con Matilde en diferentes cosas, llevo desde el año 76 o 77, o sea que hace muy poco. Incluso estuvimos haciendo una cosa para el Ayuntamiento de Madrid juntos a comienzos de los 80, que se llamaba Madrid para los niños. En Acción Educativa hemos coincidido, hemos también trabajado en materiales para el instituto y siempre que la he pedido que me venga a la UMER, pues ha estado dispuesta a hacerlo sin la menor duda. Matilde es licenciada en Historia del Arte, ha sido profesora durante toda su vida en institutos también explicando historia y arte, ha sido una profesora excelente. También ha trabajado en el Museo Thyssen con Victoria Cuevas, de la que también es amiga, y con la que ha colaborado en diferentes publicaciones y en diferentes cursos para profesores. También Matilde colaboró y fue directora de un centro de profesores cuando estos se iniciaron en los mediados de los años 80. Y en la UMER tenemos ya una colección considerable de conferencias. Si yo tengo aquí desde una de la imagen de la Virgen a través de la pintura, de la independencia de Hispanoamérica, de la globalización, de la Escuela de Vallecas, de Maruja Mayo, etcétera, etcétera. Pero aunque ella había pensado inicialmente en otro tema, pero luego la pandemia le llevó al retiro, porque su casa no está lejos y entonces sus paseos por el retiro le han llevado a preparar esta conferencia que sin duda disfrutaremos como hemos disfrutado de otras suyas. Así que, Matilde, muchísimas gracias por tu disponibilidad, por tu amistad, por tu bondad y para ti la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Fidel. Has dicho cosas tan bonitas que, en fin, como estamos lejos no se me notan los colores, pero casi. Pues, son todas verdad. Vale. Pues que muchas gracias a la UMER por invitarme, a ti, Fidel, porque nos das la posibilidad de que en cada momento podamos compartir lo que nos interese. Como él os ha dicho, yo tenía una cosa preparada antes de la pandemia de Juan Gris, pero ya es que todo queda tan lejos que, en fin. Bueno, entonces me voy a centrar en el Parque del Retiro por las razones que ha dicho Fidel. Y claro, de lo que él ha dicho podéis deducir que picoteo en tantas cosas que no conozco en profundidad a lo mejor ninguna, pero en fin, como se trata de compartir lo que nos interesa en cada momento y lo que vamos descubriendo, pues voy a tratar de hacer eso. Bueno, yo encuentro que el Retiro, que es un parque grande, de los más grandes de Madrid, tiene 118 hectáreas, en este momento ha llegado a ser una especie de almacén. Entonces pensé, digo, bueno, hablar de todas las cosas que en la actualidad hay en el Retiro me llevaría simplemente a hacer un listín, una enumeración, y decidí que me iba a centrar en 4 cosas representativas de las que hay en el Retiro, en un jardín, en una fuente, en un palacio y en un monumento. Pero para poder acercarnos al Retiro, bueno, a lo mejor también responde más a una necesidad personal. Yo necesito comprender las cosas en el espacio y en el tiempo. Y entonces, pues voy a hacer una pasada rápida por cuál ha sido la evolución histórica de este parque. Y lo voy a hacer a través de mapas, a través de planos. Quiero agradecer también mucho a Victoria Cuevas, que me ha ayudado a preparar la presentación que voy a compartir con vosotros. Espero hacerlo bien, si no, pues voy a resultar una mala alumna de Victoria y no tendré la culpa yo, no ella. Bueno, pues voy a compartir ya la pantalla, Rosa, según las indicaciones que me diste y espero... Cuando quieras. ¿Ya la comparto? Cuando tú quieras. Sí, compartir. Aquí. A ver. Y ya lo voy a poner en pantalla grande. Vale.
Espero. Bueno, como os decía, bueno, como todos sabéis, es un parque histórico que ocupa una parte del espacio que en tiempos estuvo ocupado por un conjunto de edificaciones, de jardines, estanques que componían el antiguo Palacio del Buen Retiro. Ya era un lugar desde antiguo muy querido por la realeza, es uno de los reales sitios. Felipe II, fijaros, hablamos de mediados del 16, ordenó al arquitecto Luis de Vega crear un cuarto real junto a la iglesia de San Jerónimo, al que el monarca pudiera retirarse durante los periodos de cuaresma, de penitencia o de luto. Bueno, pero ya en el siglo XVII, en 1629, el conde-duque de Olivares, que estaba afianzado en su posición de válido de Felipe IV, decidió homenajear al rey. Según los planes políticos del válido, el monarca de un imperio como el español pues necesitaba de un gran escenario donde representar con fastuosidad los rituales de la corte. Es decir, un lugar donde festejar a sus súbditos, invitados, celebrar todo tipo de fiestas y espectáculos, desde toros, teatro, lances a caballo, desfiles militares, naumaquías, etc. En fin, es decir, un gran palacio que fuera el espejo del rey. Por tanto, el Retiro se concibió desde sus orígenes como un puro espectáculo, es decir, como una fiesta en la que se dieran cita todas las artes, desde la pintura hasta el teatro, y donde hubiera muchos caprichos arquitectónicos, como, bueno, algunos de ellos mencionaré, aunque como os digo, solo va a ser de pasada. ¿Qué lugar se eligió? Pues se eligió un lugar donde, ay, perdón, no os he dicho, aquí en esta primera imagen os he señalado las cuatro cosas en las que me voy a centrar. En este jardín, en esta fuente, en este palacio y en este estanque. Digo que el conde-duque eligió un lugar que, como os he dicho, ya pertenecía en cierta manera, estaba relacionado con la realeza, que estaba situado al este de la ciudad, justo enfrente del otro palacio del Alcázar que tenían los reyes, y que fuera un lugar muy distinto. Entonces, además aprovechó el conde-duque que poseía unas fincas justo al lado del monasterio de los Jerónimos, que permitían ampliar el complejo, se adquirieron más tierras que compraron a los marqueses de Pobar y de Tavera, y además se obligó a la villa a donar bienes del común. El Real Sitio cambió el nombre de Cuarto Real de San Jerónimo por el del Casa Real del Buen Retiro. El conde-duque encargó la edificación del nuevo palacio a un arquitecto italiano, a Crescendi, y a un español, Alonso de Carbonell. Realmente fue este segundo el que llevó a cabo las obras, porque el primero murió al poco de que se hubieran comenzado. Esta nueva residencia del monarca siguió el modelo del Alcázar, que era el modelo de los palacios reales, es decir, un modelo de planta cuadrada con torres en las esquinas, terminadas en chapiteles, como podéis ver en esta vista del palacio atribuida a Giuseppe Leonardo. Os he puesto aquí una cita del que era embajador en ese momento en la corte de Madrid, el embajador de Venecia, que decía: el principal motivo de fama del Retiro es un jardín amplio, dilatado, lleno de variedad de verduras, de estanques, de artificios acuáticos, etcétera. Bueno, fijaros, el palacio este del Retiro se concibió sin un plan, es decir, se iba construyendo según había posibilidades económicas para hacerlo y según a veces eran las presiones que el conde-duque ejercía sobre el arquitecto. Por tanto, resultó un conjunto completamente desorganizado, diríamos así, un poco a la española, ¿verdad? Es decir, constaba, como podéis ver aquí en esta imagen, de grandes patios que estaban cerrados por naves de poca anchura. Estaba construido todo prácticamente en ladrillo, como también era propio de la construcción de Madrid en aquella época y de las posibilidades económicas que había. Únicamente había algunas portadas muy fastuosas, como para dar cierto empaque a un edificio que no lo tenía. Sí que es verdad que el lujo se dejó para el interior. Mirad, en esta imagen os he puesto también un esquema
que está sacado, como veis, es un detalle del plano de Teixeira de 1656, donde señala un poco pues esto que os decía, ¿verdad? Mirad, en torno, aquí tenemos el monasterio de los Jerónimos y luego cómo se van ampliando plazas, 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 y en torno a ellas pues se van poniendo distintos edificios. Como una cosa curiosa que podemos ver aquí, mirad, donde señalo ahora, en el número 7, no sé si reconocéis ese dibujito que no es nada, es la estatua del rey Felipe IV a caballo, que en este momento está en la Plaza de Oriente. Y aquí, en el número 11, estaba la estatua del emperador Carlos V, esa de Pompeyo Leoni, que hoy tenemos en la entrada de Goya del Museo del Prado. Os digo esto porque, mirad, en el Retiro han bailado todas las cosas. Han entrado unas, han salido otras, en fin. Bueno, volviendo al hilo de la exposición, digo, en el palacio se realizaban distintos entretenimientos, muchas fiestas. Había también, como podéis ver, se puede aquí ver también en este plano de Teixeira, cómo se van ampliando los espacios y en torno a las edificaciones. El palacio se construyó, eso sí, en poco tiempo, en cosa de 6 años estaba hecho lo que se llegó a hacer, pero iban surgiendo pues muchos jardines y por todas las aguas, todos los lados había aguas, desde el estanque grande, que todavía se conserva, a acequias, rías, canales, muchas fuentes, y había también muchas ermitas. Aquí os indico, bueno, había hasta 9 ermitas donde los reyes podían ir a sus oraciones o a sus devociones, paseando por estos amplios jardines, disfrutando de las aguas, de los verdes, etcétera. La más importante de las ermitas es esta que tenemos aquí, que era la ermita de San Antonio, que luego ya veréis que fue sustituida en tiempos de Carlos III por otra y que no se conserva nada. Y de lo que tenemos aquí, lo único que en la actualidad se conserva es el estanque grande, lo que son los jardines, el estanque grande y luego esta fuente de las campanillas, ambos muy transformados, ¿verdad? Pero todo lo demás pues desapareció. Que aunque queden, es verdad, porque cuando uno pasea por el Retiro pues se ven fuentes y aguas por todos los lados. Responde a la idea del origen del jardín y algunos de ellos, pero bueno, no a los planos originales. Bueno, como os decía, esto se construyó en muy poco tiempo, pero con gastos pues muy elevados, y que dieron lugar a muchísimas críticas de los arbitristas, de los poetas aquitíricos. A Quevedo se le atribuyen unos versos que decían: no es buena ocasión que cuando hay tantos desastres hagas brotar fuentes de agua, andes haciendo retiros y no haciendo soledades, porque recordaréis que el siglo XVII pues fue bastante desastroso, pues desde pestes hasta ruina económica, guerras, etc. Lo principal, repito, se hizo en poco tiempo y en el reinado de Felipe IV. Durante el reinado de su hijo, de Carlos II, únicamente se decoró la bóveda del Casón del Retiro, que eso sí que se conserva, os explicaré después. Y aquí tenemos otro plano de 1906, donde también podemos ver cómo era el Retiro a comienzo, justo a la llegada de los Borbones. Cuando llegan los Borbones, Felipe V, recordad que no le gustaba para nada, no le gustaba en absoluto el alcázar austero que tenemos, que estaba al otro lado de la ciudad. Le gustaba más el Retiro, pero también le pareció que era un palacio indigno. Él había nacido en Versalles, indigno de los reyes de España. Y entonces hizo unos planes para poder cambiar todo esto, es decir, para construir de nuevo el palacio, para meter orden en el desorden que había y también para reordenar los jardines. Como recordáis, en el año 1734 había ardido el Alcázar, entonces esto le va a permitir, hizo necesario que los reyes, los 3 reyes siguientes, Felipe V, su hijo breve Luis I y luego su hijo Fernando VI, vivieran aquí, vivieran durante su reinado en el Palacio del Retiro como la sede principal de los palacios de Madrid, porque el otro estaba en obras, se iba a construir luego el Palacio de Oriente. Y digo, él intenta
intenta hacer aquí un gran palacio, unos grandes jardines que se quedaron pues en agua de borrajas, porque tampoco había dinero y bastantes se estaban gastando en el Palacio de Oriente. Carlos III, en 1764 ya fija su residencia en el Palacio de Oriente y entonces cedió este Palacio del Buen Retiro a las tropas de infantería y de caballería. Y luego va perdón, esto es, no, ya me perdonaréis el desfase que hay entre el discurso, aunque lo tengo numerado y todo, y las fotografías. Pues es la impericia de manejar esta técnica. Digo, aquí en esta imagen que os pongo ahora son algunos de los proyectos que presentaron a Felipe V para la reordenación del nuevo palacio. Bueno, aquí estamos ya próximos a... Aquí os señalo en el círculo, en este óvalo, lo único de los planes de Felipe V que se llegaron a hacer, que es el jardín del parterre, que luego me detendré en él. Y aunque esto es ya del siglo XIX, era para señalaros cómo Carlos III, que como os decía, se había trasladado a vivir ya al Palacio de Oriente, cede los palacios para que se instalen ahí cuarteles de infantería y de caballería, y luego va a destinar estas parcelas que os señalo aquí. Fijaros que la extensión del Retiro era grande, ¿eh? Es decir, esto es el Paseo del Prado, esto sería la calle de Alcalá, esto sería más o menos lo que ahora es Menéndez Pelayo, y esto sería Alfonso XII. Sí, más, esto sería Ciudad de Barcelona, casi. O Reina Cristina, mejor dicho. Digo que Carlos III coge parcelas para llevar allí su programa ilustrado, es decir, la construcción del Botánico, que tenemos aquí, la construcción del Museo de Ciencias Naturales, el actual Museo del Prado, y la construcción aquí en el Cerrillo de San Blas del Observatorio Astronómico. Y donde antes había estado la ermita de San Antonio de los Portugueses, a la que me referí, construyó la Real Fábrica de Porcelanas del Buen Retiro. Esto quedó así y durante la invasión francesa el Retiro prácticamente se destruyó. Los franceses instalaron en lo que ya eran cuarteles realmente, o sea, estaba el ejército en ellos, en los antiguos palacios instalaron sus tropas, pero luego hicieron muchísimas fortificaciones. Aquí tenemos algunas de ellas, pero para ello además talaron árboles y se perdió prácticamente todas las construcciones que había en el Retiro, de tal manera que cuando se retiraron, pues el Retiro quedó como lo podéis ver aquí, estaba asolado. Es decir, afortunadamente quedó el Museo del Prado, quedó el Jardín Botánico, quedó el Observatorio Astronómico y luego quedaron algunas salas del antiguo palacio que serían esto que tenemos aquí, el Casón del Buen Retiro, que era el antiguo salón de baile de los palacios de los Austrias, y quedaron también aquí algunas salas que son las que más adelante han sido ocupadas por lo que fue el Museo del Ejército hasta hace poco tiempo. Sabéis que tanto ahora el Casón como el Salón de Reinos, esta parte de aquí, son dependencias ya del Museo del Prado. Todavía no abiertas al público, bueno, o parcialmente, el Casón para investigadores. Bueno, os decía que durante el reinado ya de Fernando VII, el Retiro quedó como lo encontramos aquí y se empezó a hacer la reconstrucción poquito a poco. En este reinado se dejó acotado una zona, esta de aquí, que lo llamaban el reservado para los reyes, porque antes se me pasó deciros que ya Carlos III abrió parcialmente el Retiro al pueblo de Madrid. Bien, es verdad que con límites, con horarios, con muchas... con dificultades, pero ya estaba abierto. Y en esta época se abre más al pueblo de Madrid y los reyes construyen aquí esta zona del reservado,
en el que llegaron a hacer pues, construcciones que todavía en la actualidad se conservan. Eran construcciones que estaban hechas un poco a la manera del pequeño Trianón de Versalles, de la reina María Antonieta. De ahí quedan pues, la casa del pescador, la casa del contrabandista, la montaña artificial y la casa de fieras. Esta casa de fieras, que luego fue la casa de fieras que algunos de nosotros hemos conocido en la infancia, también continuaba la tradición del gusto por los animales que ya tuvieron aquí los austrias, es decir, porque en el Retiro pues había pajareras, había leoneras, había, bueno, y en esta época pues se fueron organizando un poquito más. Durante el reinado de Isabel II continúa la restauración del Jardín del Buen Retiro, pero lo más significativo del reinado de Isabel II fue que en el año 1865 el gobierno del Partido Moderado junto con la reina decidieron enajenar, recordaréis, bienes del patrimonio real como medio para hacer frente a la difícil situación económica del país. Recordad que el 75% de estos bienes que enajenaban o del producto de las ventas lo iban a destinar a la hacienda pública y el 25% se lo quedaba la reina. El gobierno, recordad que presentó esto como un gesto de generosidad por parte de la monarquía, lo que dio lugar en protestas, entre otras las de Castelar, que denunció que el patrimonio real era en realidad patrimonio nacional y que Isabel II se estaba apropiando indebidamente del valor de unos bienes que pertenecían al pueblo español. Esto lo hizo principalmente en el periódico de La Democracia, en un artículo conocido como El Rasgo, que dio lugar, entre otras cosas, a su destitución como catedrático y a los acontecimientos de la noche de San Daniel. Bueno, pues aquí os he señalado toda esta zona, que es la que se quita al Retiro. Fijaros, el Retiro antes, como os decía, llegaba hasta lo que es el Paseo del Prado, ¿verdad? Pues toda esta zona, es decir, donde está ahora, para que os deis idea, el ayuntamiento, bueno, la Real Academia de la Lengua y otras cosas, pues se vendió. Se vendió, se parcelaron las fincas y se hicieron casas pues de lujo, que son las que existen en la actualidad. Bueno, y ya para terminar este repaso, en el año 68, tras la Revolución, tras la Gloriosa, un decreto del gobierno provisional que se confirmó por ley en 1869 transfirió el Real Sitio del Buen Retiro al Ayuntamiento de Madrid. Desde entonces el Retiro ha sido propiedad del Ayuntamiento de Madrid. En los años posteriores pues, se sucedieron muchas transformaciones, tanto en su aspecto como en su funcionamiento administrativo, y han dejado al Retiro pues, muy parecido como hoy lo conocemos. Bueno, pues paso ya a las cosas. Aquí tenemos al Retiro en la actualidad. Claro, más pequeño de lo que era en origen, ¿verdad? Esto, todo el mundo nos situamos, esta es la calle Alfonso XII, y esto sería Menéndez Pelayo, y esto la calle Alcalá. Vuelvo a repetir, de las cosas iniciales del Retiro únicamente quedan el estanque y la fuente de las campanillas, que está por aquí. El jardín que elegí para dentro del Retiro es el del parterre, bueno, porque también es el jardín conservado más antiguo, aunque está muy transformado. Y es que mirad, el Retiro realmente es un jardín de jardines, es decir, dentro del Retiro podemos encontrar cantidad de variedades, un compendio de estilos de jardinería. Y uno de los espacios más singulares es este. Se encuentra en la calle, a la entrada de la calle de Alfonso XII, detrás de la puerta de Felipe IV, que se llama Felipe IV porque está a continuación de la calle Felipe IV. Realmente es, según figura en el arco de entrada, la puerta de Mariana de Neoburgo. Esta puerta barroca se edificó durante el reinado de Carlos II. Estaba en origen mucho más abajo, en el Paseo del Prado, a la altura más o menos de lo que hoy es Neptuno. Y se hizo con motivo de la primera boda de Carlos II para recibir a su primera mujer, a María Luisa de Orleans, y luego cuando se casó por segunda vez, la primera vez en el 80, la segunda en el 90,
para recibir a su segunda esposa, Mariana de Neoburgo. Por eso lleva el nombre de la reina como figura en esta placa que tenemos aquí. Es una puerta muy barroca, tiene el escudo real en la parte que da a Alfonso XII, y en la parte posterior, que os pongo aquí el recuadro, tiene el escudo de Madrid. Pasa un poco como la puerta de Alcalá, que tiene dos caras diferentes, pues esta también. Bueno, como os decía, el Jardín del Retiro es un jardín de tipo francés y es el único jardín, bueno, el único proyecto que pudo terminarse dentro del plan, como os decía antes, de actuación de Felipe V dentro del Real Sitio. Y la verdad es que, a pesar de todas las modificaciones que ha habido, mantiene las características principales. Es un jardín, como veis, muy francés. He encontrado, entre otros, este texto de Ramón Gómez de la Serna, que era un usuario del Retiro. Él decía que el Retiro tenía una frialdad arquitectónica como de una obra hecha con demasiada técnica literaria. Dice, está trazado como a tiralíneas, valiéndose también el jardinero creador de la escuadra y el cartabón. Dice, es un salón jardín. A él parece que no le gustaba porque cuando niño iba a jugar al Retiro pues había otros lugares mucho más entretenidos, más recónditos. De aquí lo único que podíamos hacer era jugar con el aro por las calles rectas. Y dice esto que os he puesto, el parterre va todos los días a la peluquería y huele a loción y se ve cómo le apuran el corte de la nuca. Todos los sábados los jardineros del parterre suenan sus tijeras nerviosas, dispuestas, afiladas. En primavera, sobre todo, huele a corte de pelo reciente, a hierba despuntada. Como os decía, fue el rey Felipe V quien llamó al que fuera el primer arquitecto de su abuelo Luis XIV, a Robert de Cotte, para encargarle el proyecto de reforma. Este no abandonó París, por lo que envió a Madrid a un discípulo suyo que presentó distintos proyectos, algunos os puse antes, este discípulo era René Carlier, y proyectos que por sus elevadísimos costes, como os decía antes, pues no se llevaron a cabo. Entonces, únicamente habían empezado los jardines y terminaron este jardín del parterre. En la anterior os la voy a poner porque es que es el espacio, esto es del plano de Teixeira, es el espacio donde se construyó el parterre, que en la época de los austrias estaba el jardín ochavado. Se llamaba así porque tenía estas 8 calles que lo cruzaban, calles arboladas, y una de ellas iba a dar aquí, que es la fuente de las Campanillas, que, como os decía, muy transformada y además sin agua. Es una de las fuentes que está más abandonada en el Retiro, se conserva en la actualidad. Bueno, digo, este era uno de los planes y que realmente responde a lo que se conserva en el parterre. O sea, todos los proyectos coincidían en la geometría del espacio a través de líneas rectas, junto a una decoración típica del barroco con elementos acuáticos y dibujos realizados con setos de boj. Es decir, era un jardín a la francesa en contraposición a la caótica organización del recinto de Felipe IV. Como os dije, fue muy destruido por las tropas napoleónicas y se llevaron a cabo pues, varias restauraciones posteriores desde la época de Fernando VII y luego, sobre todo, durante la regencia de Espartero en el año 41, ya en el reinado de Isabel II. En la actualidad guarda pues, todos los principios con los que fue concebido, como os decía, la axialidad, la simetría y también la gradación en altura. A ver si la gradación en altura, porque el Retiro, como todo Madrid, por otro lado, está en cuesta. Y entonces pues hay que salvar estas cuestas mediante escalinatas, mediante rampas, y es lo que sucede aquí en el parterre. Luego veremos en la fotografía esta parte de aquí. Son rampas por las que se accede al, digamos, como un piso superior, a un nivel superior, que continúa por este camino hacia el estanque. Como veis aquí, la planta imita a la de una basílica y en la actualidad, esto es en la actualidad, imita la planta a la de una basílica y está cerrada por un muro de contención. Aquí tendríamos las rampas.
tiene 4 calles longitudinales, luego otras 4 calles en diagonal. En medio de estas 4 calles diagonales tenemos unos estanques rectangulares con los lados más cortos en forma curva. En medio de ellos hay fuentes y luego en estos cuadriláteros que formarían las calles longitudinales hay unos jarrones que si los uniéramos también darían lugar a un cuadrado, es decir, es completamente geométrico este jardín. Os pongo algunas imágenes, por ejemplo, aquí tenemos estos jarrones. Estos jarrones no se sabe bien si proceden de la época de Felipe V o han sido posteriormente añadidos. Representan escenas mitológicas. Aquí tenemos uno, este es nuevo, este es nuevo, pero imitando a, también está puesto, imitando a los antiguos. Son escenas mitológicas y que están relacionadas con las aguas, con el mar, como muchas de las cosas que podemos encontrar en el Retiro, relacionadas con el mar, relacionadas con las aguas. Aquí tenemos las fuentes, que son también fuentes que terminan de piedra con el surtidor en metal, en bronce, en forma de alcachofa también, como luego veremos en la fuente. Mira, y esta fotografía que tenemos aquí corresponde a la obra más importante que, como os decía, se hizo en la época de la regencia de Espartero. Se hizo este muro de contención y al frente de este muro se colocó esta fuente. A los lados estas son las rampas que llevan, como os decía, al nivel superior. Es una fuente también con motivos marinos. Es la fuente, aquí la tenemos más cerca, de las conchas o de los tritones, bueno, de estos peces que son los surtidores. Es una fuente también todavía como muy, todavía estamos en el 19, ¿verdad? Pero que recuerda pues al barroquismo de lo que era el parterre anteriormente. Y a los lados, a un lado y a otro lado de la fuente principal, se colocaron 2 fuentes simétricas, estas fuentes de los delfines, de nuevo, animales marinos, una de ellas, que es la auténtica, es decir, de la década de 1840, y la otra pues se perdió y se ha renovado haciendo una copia exactamente igual en el año 2000. La fuente principal, la fuente más grande, es de piedra caliza y como pudisteis ver en la fotografía está un poquito deteriorada, y estas sin embargo son de mármol de Carrara y se conservan pues bastante mejor. Bueno, y el elemento que domina todo el jardín del parterre pues es lo que tenemos aquí, que es el monumento a Jacinto Benavente. El monumento a Jacinto Benavente, que había sido concebido en 1935, pero bueno, pues no se hizo entonces, no se hizo en ese momento, y se hizo más tarde. Se inauguró en 1962 y es obra de Victorio Macho. Realmente es un monumento al teatro personificado en la figura de Jacinto Benavente, que figura aquí en el pedestal. Veis su perfil rodeado por la corona de laurel con los años de nacimiento y de muerte, y encima esta figura alegórica, una figura de mujer de corte absolutamente clasicista, que lleva sobre su cabeza la máscara, es decir, la personificación del retrato. Aquí la tenemos por delante. Os he puesto por detrás porque en el pedestal están las siluetas de personajes del teatro de Benavente. Bueno, pues esta estatua, como os decía, pues fue colocada aquí en 1962. Hasta ese momento, y desde el siglo anterior, desde 1866, estaba la estatua del padre de Jacinto Benavente, que es esta que tenemos aquí ahora en un lateral del parterre. El padre de Jacinto Benavente, como os he puesto, pues fue un ilustre médico, entre otras cosas el primer director del Hospital del Niño Jesús, que está, sabéis, en una de las salidas del Retiro. Bueno, pues esta escultura con
con un pedestal mucho mayor del que tiene en este momento, estaba colocado en el centro del parterre, se llevó al lateral. Y antes de que estuviera la estatua del doctor Benavente, estaban las estatuas de Daoíz y Velarde, que hoy se encuentran en la Plaza del 2 de Mayo. Y responde a la idea esta que os decía antes, que en el Retiro ha bailado pues todo, para adentro y para afuera. Justo al otro lado del parterre tenemos también la estatua, bueno, otro pequeño monumento a otro doctor, el doctor Ángel Pulido, que como os decía, pues fue médico, periodista, político y destacó por este intento de acercamiento con las comunidades judías del norte de África. Tanto el de los dos doctores, estos monumentos se hicieron por suscripción popular y se hicieron pues al poco de morir, en ambos casos, al poco de morir los dos doctores. Os he puesto, sin saber yo nada de botánica, pero bueno, que el elemento, bueno, dentro del parterre, el tipo de plantas dominantes pues son el boj, son los cipreses, pero luego hay este árbol singular que es un aguahuete, que se le conoce vulgarmente como el abuelo. El aguahuete es un ciprés calvo mexicano, es un árbol que está lleno de historia. Se le calculan más de 2 siglos de vida, por tanto es uno de los árboles más viejos de la ciudad y de la Comunidad de Madrid. Dice que no sabe ni dónde tiene el término aguahuete significa, parece ser en lengua azteca, viejo del agua, por tanto que llamarle el abuelo pues no está de más. Y bueno, aunque sea abuelo, está en su juventud, porque sus parientes mexicanos han superado los 2000 años de vida. En torno a eso, es un árbol hermoso, bueno, pues mide unos 25 metros, la copa tiene 24 metros de perímetro, el tronco más de 5 metros, en fin, un árbol hermoso, como veis. Digo que hay muchas leyendas en torno a este árbol, porque hay alguna de ellas además que está en la placa que figura cerca del árbol. Una de estas leyendas dice que fue el mismísimo Cristóbal Colón quien se trajo las semillas del aguahuete, imaginaros, de América. Otras, pues que fue un hermano gemelo del árbol en el que se apoyó Hernán Cortés en la Noche Triste. Bueno, parece que todo es leyenda. Es muy difícil que a pesar, repito, de lo que dice la placa, que le atribuye una antigüedad, o sea, que dice que es de la época de la construcción del Palacio del Buen Retiro, del siglo XVII, parece que no se pudo salvar ni aparece en los planos de la tala general que sufrió el parterre, primero al hacer este jardín. Y luego también hay otra cosa que figura, pero que no se sabe si es leyenda, dice que a pesar de los destrozos que sufrió el parterre durante la ocupación francesa, pues que este árbol se salvaría porque ahí apoyaron una de los cañones de la artillería francesa. Bueno, sea como sea, parece que lo más probable es que este árbol, como mucho, tenga una antigüedad que dataría en torno a 1790, como mucho. ¿Por qué? Pues porque sí que hay otro árbol prácticamente igual que él en los jardines del Príncipe de Aranjuez, que ese sí que está bien datado y bien documentado. Bueno, y también son llamativos, aquí tenemos el tronco del aguahuete, como os decía, en forma de candelabro, está protegido por esta valla, está protegido también como árbol singular de la comunidad. Digo que también, también son llamativos estos cipreses topiarios, estos cipreses que están podados con formas muy curiosas, redondeadas, que quizás se deba a que en algún momento sufrieran alguna enfermedad y algún jardinero un poco atrevido y con imaginación pues empezó a podarlos en formas curiosas que se han mantenido hasta la actualidad. Bueno, pues pasamos a la fuente. No sé si voy un poquito apurada de tiempo, Fidel, tú me... os he puesto la fuente más antigua que hay he elegido la fuente más antigua que hay en el Retiro, que es la fuente de la Alcachofa
o del Tritón. Como os decía, es una de las fuentes que responde a este fenómeno curioso que afecta a la gran parte de los elementos que hay en el Retiro, y es que en origen no fueron concebidos para estar ahí, sino que se han traído. Es el caso de esta fuente. Esta fuente, en origen, estuvo en lo que hoy es la glorieta de Atocha. Era la fuente de la Alcachofa, que estaba en la glorieta de Atocha. A decir de Fernández de los Ríos, decía, es por su gusto y buena construcción la mejor de las del Paseo del Prado. Es decir, cuando Carlos III diseña el Salón del Prado y le encarga a Ventura Rodríguez que haga diversas fuentes, las más importantes son las que vemos siempre, ¿verdad? La de Cibeles, la de Apolo, la de Neptuno. Esta era la cuarta fuente que estaba justo delante de la puerta de Atocha que fue demolida, que no se conserva nada, y en cambio esta fuente sí que se conserva porque se llevó al Retiro. Era una fuente que debió gozar de mucha fama. Os he puesto aquí unas coplillas: calle de Atocha, cómo brilla tu suelo, calle de Atocha, cuando lo riega el agua de la Alcachofa. O antes de que yo te olvide, calle de Atocha, se secará la fuente de la Alcachofa. Aquí tenemos otra imagen de la fuente de la Alcachofa. Mira, y aquí se ve muy bien la valla que mandó construir Carlos III, que rodearía pues todo el perímetro del Retiro. Esto sería el Paseo del Prado en la dirección hacia Cibeles, y aquí estaría el jardín, está el jardín, las tapias del jardín botánico. Bueno, ¿cuándo se trasladó esta fuente al Retiro? Pues en 1881. Es decir, ya se había construido la estación de Atocha, ya había aumentado mucho el tráfico en lo que hoy es la glorieta del emperador Carlos V, la glorieta de Atocha, estorbaba esta fuente y se llevó al Retiro, al almacén. En su lugar se construyó en 1963, a lo mejor yo desde luego sí que lo recuerdo, se construyó una fuente luminosa y giratoria que estuvo allí hasta 1987, que con motivo de la reforma de la glorieta de Atocha, cuando se desmanteló el Scalestri, afortunadamente se cambió todo, se colocó en el centro de la glorieta de Atocha, la que hay ahora en la actualidad, que es una copia muy fiel, una copia muy fiel de la originaria, de la fuente de la Alcachofa. Lo único que esta copia pues está hecha en bronce. También es verdad que como hay tanto tráfico, pues es muy difícil verla. Bueno, aquí tenemos la fuente de la Alcachofa. Está situada en el paseo en la glorieta de la Plaza de la República de Honduras, en uno de los extremos del estanque, uno de los lugares más significativos del Retiro de Madrid. Como os dije, dado que Ventura Rodríguez era el arquitecto y el fontanero mayor de Madrid, fue el que se encargó del diseño, pero luego hubo, no os voy a mencionar los nombres de los escultores, porque es un listín que es difícil acordarse y no tiene mucho sentido, pero como sucede con las otras fuentes, con la de Neptuno, con la de Cibeles, etcétera, aunque el diseño es de Ventura Rodríguez, la ordenación de la fuente y del espacio, pues luego fueron, en este caso, hasta cuatro escultores los que la hicieron. ¿Qué forma tiene esta fuente? Pues mirad, tiene un pilón circular que está hecho en granito, que es 4 veces superior a esta otra pila que tenemos aquí, que ya está hecha en piedra de caliza. A los lados del pilón central hay estos jarrones que son surtidores. Sosteniendo a este pilón intermedio tenemos una columna que está sujetada por 2 seres marinos, que es una nereida, y un tritón. Y aquí, luego lo veremos con detalle, tenemos la cabeza del dios Neptuno. Ya os digo que, bueno, en este caso, aunque es llegada al Retiro, pues también tiene muchos símbolos marinos. Fijaros que todo esto está esculpido con motivos florales. Es que es una fuente todavía muy barroca. Ventura Rodríguez cabalga entre el barroco, el neoclasicismo, pero esta fuente me parece que tiene más elementos del barroco que otras. Y en este segundo cuerpo, esta otra columna está sujetada por estos amorcillos, por estos putti, que tienen también una cubierta de tipo vegetal sobre la que tenemos
la alcachofa, aunque Antonio Pon decía que esto no es una alcachofa sino un tulipán, pero bueno, se la conoce como la fuente de la alcachofa. Tenemos aquí de frente el detalle del tritón, de la Nereida, y sujetan el escudo de Madrid. Y por detrás lo que antes hemos visto, la Nereida y el tritón. El vaso superior con los niños, con los putti y la alcachofa. Bueno, y paso ya al palacio que elegí. El palacio que he elegido es el Palacio de Cristal. El Palacio de Cristal del Retiro, que es una de las construcciones más bonitas que hay en este parque y también una de las construcciones de la arquitectura de hierro y cristal más hermosas que hay en la ciudad, bueno, y en España. Este pabellón se levantó con motivo de la exposición de Filipinas de 1887. Se hizo rápidamente, en 5 meses. Y el arquitecto responsable del proyecto fue Ricardo Velázquez Bosco. Este nombre sí que os lo cito porque mirad, este arquitecto que es importante y además que fue el arquitecto que antes, 4 años antes había hecho el Palacio Velázquez, bueno, que lleva el nombre por su apellido. Este es un arquitecto que hizo muchas cosas en Madrid. Os recuerdo, pues, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, la Escuela de Minas, lo que es ahora la Escuela Superior del Ejército, restauró el Casón. No era solo arquitecto, sino que también era restaurador, arqueólogo, dibujante, etc. Bueno, pues es el autor de este palacio. ¿Qué pretendía esta exposición para la que se hizo el palacio? Pues era una de las exposiciones. Recordad que las exposiciones fueron acontecimientos que se repitieron mucho en los países occidentales desde la segunda mitad del siglo XIX. La primera exposición grande, la primera exposición universal fue la del año 1851, que se hizo en Hyde Park, en Londres, que hizo el pabellón para esta exposición en Crystal Palace, Joseph Paton, y este edificio del Crystal Palace tuvo muchísima influencia en cantidad de arquitectos europeos que cuando se fueron celebrando distintas exposiciones en distintas capitales europeas, iba a decir, copiaron el modelo, se inspiraron en este modelo y en este modelo está inspirado lo que vemos aquí. Bueno, en el caso de esta exposición de Filipinas, fijaros, estamos en el año 87, 11 años después ya no tenemos Filipinas, pero bueno, pretendía mostrar en Madrid, repito, como se habían hecho en otras capitales europeas en este tipo de exposiciones, muchas de ellas coloniales, pues las riquezas y la diversidad de recursos y posibilidades que tenían los territorios ultramarinos. Para eso se traían, y es el caso también de esta exposición, pues desde cabañas, pueblos nativos, etcétera, y procedente de estas exposiciones quedaban restos de lo que habían traído, que dieron lugar a museos. En el caso de esta exposición, pues el museo donde se recogieron muchos de los objetos que habían estado en esta exposición del año 87 es el Museo Nacional de Antropología, que lo tenemos pues en el Paseo de Reina Cristina, muy cerquita de, bueno, todavía es no sé si Reina Cristina o Infanta Isabel, siempre os confundo. Vamos, al lado, ¿sabéis? Al final de Alfonso XII. Creo que es Infanta Isabel todavía. Bueno, pues ahí podemos encontrar algunas de las cosas que figuraron en esta exposición. Bueno, para esta exposición, que se inauguró, como podemos ver en este grabado, con toda pompa y boato, aquí tenemos a la Reina Madre, a la Infanta Isabel, a la Chata, tenemos aquí también a Sagasta, estaba el cuerpo diplomático, y aquí tenemos algunos de los 42 nativos que se trajeron para la exposición. Era una de las cosas que se exhibían. Ciertamente algunos de ellos se quedaron viviendo en Madrid. Se acotaron en España. Se acotó un recinto, la parte central del Retiro, y la parte más importante de esta exposición de Filipinas, que se dividió en 9 sectores, donde se mostraban como 9 diferentes espacios, pues artesanías, agricultura, floristería, fauna, etcétera. Digo, lo más importante estaba aquí, en este palacio, el Palacio Velázquez, que fue, como os decía antes, el que se construyó para la anterior exposición. Aquí tenemos al Palacio del
de cristal, el que se hace para esta exposición. Se reforma, Velázquez Bosco reforma y amplía el estanque, que ya también estaba para la anterior exposición, y se hizo una ría que se conectaba con otros canales para que ahí se pudieran pasear pues las canoas que se habían traído desde Filipinas. Bueno, parece que fue un éxito esta exposición. Aquí os he puesto unos fragmentos de la Ilustración española, aquellas hermosas colecciones de objetos que corresponden en lo industrial a otra civilización. Ahora estamos acostumbrados a viajar al extranjero y ver en el cine y en otros medios lo que hay en lugares muy alejados del nuestro, pero entonces no, las cosas no eran así. Claro, todo llamaba mucho más la atención, por las tortugas, los caimanes, las serpientes disecadas, todo lo que se trajo aquí. Ya, aquí tenemos, os he puesto la reproducción del pueblo de Filipinas que se hizo, y aquí tenemos a los nativos de Filipinas. Aquí les tenemos subidos en un carabao, más, como os dije, 42 hombres y mujeres en total vinieron contratados para este evento. Y aquí tenemos a las mujeres que hacían sobre todo las manufacturas del tabaco. Entre las manufacturas que se practicaban allí, había unas que se hacían con hojas de plátano para hacer papel, y luego estas del tabaco, que se sigue haciendo en Filipinas y que sigue siendo importante. Bueno, como os decía, el Palacio de Cristal era el invernadero donde se exponían los ejemplares característicos de la vegetación filipina. Aquí tenemos otra fotografía de cómo era en aquel momento el Palacio de Cristal, el estanque con los filipinos en sus barcas surcando el estanque. Y entre el palacio y el otro lado del estanque se construyó este puente de madera que conectaba el Palacio de Cristal con el pabellón real. Este pabellón real os lo pongo como curiosidad, porque para mí ha sido un descubrimiento. Este pabellón real se construyó para la anterior exposición, es decir, la del año 84, 1884. Era un mirador, era un pabellón, como veis, neonazarí, muy historicista, que también hizo Velázquez Bosco, que se deterioró por pura dejadez a lo largo del siglo XX y que en la mitad del siglo pasado se destruyó. Y únicamente ha quedado de él lo que ahora llamamos la gruta, que es esto que tenemos aquí, esta rocalla sobre la que se construyó el pabellón. Bueno, en este Palacio de Cristal, que ha servido para muchas cosas, bueno, es propiedad del ayuntamiento, como todo lo que hay en el recinto del Retiro. Perdona. Como todo lo que hay en el recinto del Retiro, bueno, pues ha servido fundamentalmente para exposiciones de distinto tipo. Exposiciones del ayuntamiento, exposiciones también del Círculo de Bellas Artes. Aquí se llevaron a cabo también las exposiciones bianuales del arte moderno que se hacían en España, y aquí fue elegido como presidente de la República Española, de la Segunda República, Manuel Azaña. Quizá lo hayáis visto en la exposición que hay ahora en la Biblioteca Nacional, pero una curiosidad. De nuevo, otra foto del Retiro, del Palacio de Cristal. Como veis, es un palacio que está hecho en hierro, en cristal, salvo la parte del pórtico que tiene está hecha en piedra, en ladrillos, es decir, en materiales tradicionales. ¿Por qué? Pues porque este edificio mezcla los materiales nuevos con formas historicistas bastante eclécticas. En esta época, con frecuencia, los arquitectos, frente a los ingenieros, se defendían de los nuevos materiales dándoles adornos propios de estilos históricos, bien sea del gótico, del renacimiento, del barroco, eso lo podemos ver en muchos de estos edificios. En este caso, por el lado del historicismo, este palacio parece inspirarse en la planta de una iglesia medieval que es una planta de cruz latina a falta del brazo largo. Estos serían los dos brazos transversales, aquí tendríamos la cabecera, falta, como os digo, el brazo largo, en el brazo largo es donde se colocó el pórtico. Tiene la curiosidad que todos los brazos terminan en ábside y que todo el pabellón tiene un deambulatorio.
vuelvo a repetir, son formas pues muy tradicionales. Aquí tenéis la imagen del deambulatorio. Materiales nuevos, repito, hierro y cristal. Mirad que bien se ve desde fuera el deambulatorio. Y este en el interior, que es de una transparencia impresionante, y que son bóvedas de cañón, bóvedas románicas, por tanto, y una cúpula en el centro, los cierres de este edificio. Como os digo, fijaros en las columnitas, ¿veis? Son formas que recuerdan pues, al jónico, como también es de inspiración jónica, son de inspiración jónica las columnas que hay en el pórtico, y luego esta especie de casetones en el intrados de los arcos que recuerdan al Renacimiento. Mira, únicamente en los paramentos, además del hierro y del cristal. Bueno, ¿por qué hierro y cristal? Es verdad, bueno, porque es la nueva arquitectura. Estos son los materiales prácticos, es decir, se busca en estos edificios lograr economía de tiempo, abaratar el coste de la construcción, porque estos nuevos materiales eran elementos que estaban prefabricados, se producían en serie, en grandes cantidades, a bajo coste, se llevaban a la obra listos para ser montados. Ya os digo que esto se montó en cinco meses. Y además estos elementos no es el caso, ¿verdad? Pero podían ser reutilizados. Y además eran muy funcionales. O sea, se busca en la nueva arquitectura el buen funcionamiento. Aquí, ¿qué tenía que haber? Un buen invernadero. Pues estos materiales lo permitían. Os decía que todo es cristal y es hierro, salvo algo de ladrillo, que en este caso está cubierto por estos azulejos, que son azulejos que hizo Daniel Zuloaga, el tío de Ignacio Zuloaga, es decir, el que fundó la Escuela de Cerámica de la Móngola. Y aquí tenemos el pórtico, como os decía, el que se accede por una escalinata, rampa, afortunadamente, desde el otro lado, ahora que tiene formas, porque las columnas y semicolumnas tienen formas jónicas. La vista de él. Bueno, y ya pasó al final de la exposición, que es el monumento, que os decía. El monumento, que en este caso es el monumento al rey Alfonso XII. ¿Qué sentido tuvo este monumento? Bueno, como bien sabéis, en buena parte del mundo occidental, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, se erigieron multitud de grandes conjuntos arquitectónicos, grupos escultóricos realizados en materiales nobles. Se trataba de monumentos conmemorativos, eran lugares de memoria concebidos para perpetuar el recuerdo de ideas, personas, instituciones, es decir, eran como teatros al aire libre, idóneos para escenificar y para fortalecer ante el pueblo la idea y el sentimiento de los estados-nación. En España también, en comienzos del siglo XX, se disparó la erección de monumentos urbanos de signo nacionalista y patriótico que se extendieron por todo el país, pero singularmente en Madrid. Muchos de los que se contabilizan un total de 250 y tantos, pero una buena parte pues los tenemos en Madrid. Y quizá el más notable de todos los que nos ocupa es este de aquí, que es el monumento al rey Alfonso XII, que según figura en la memoria de Grases Riera, el que lo llevó a cabo, dice, representará también a la patria personificada en el rey constitucional, os he puesto, de los tiempos modernos, que no fue rey de ningún partido, que lo fue de todos, los españoles, que advino al poder como la única esperanza de paz, de orden, de libertad, las características de su reinado, con la gloria de haber terminado la guerra civil peninsular y las insurrecciones ultramarinas. La historia ha asignado ya a este preclaro rey el dictado de pacificador. Esta idea del rey pacificador, del rey que unifica y que termina con las guerras, es la que está subrayada en este monumento. El proceso de realización fue larguísimo, 37 años. ¿Por qué? Pues porque la primera idea fue de la reina regente, de la viuda. Toma la idea el gobierno, el Congreso aprueba la idea, estamos en el año 87 y se abandona el proyecto. Y este proyecto no se retoma hasta el año 1901, cuando ya se aproximaba el momento del nombramiento de la mayoría de edad del rey Alfonso XIII, y se pensó que sería un buen momento que en el año siguiente, en 1902,
es la imagen que tenemos aquí, el rey, Alfonso XIII, fuera el que pusiera la primera piedra para la construcción del monumento a su padre. Bueno, a partir de este momento se nombra una junta que encarga el monumento, que encarga directamente el monumento al escultor más prestigioso que había en aquel momento en Madrid, que era Mariano Benlliure, que tuvo que dimitir ante las presiones de muchos organismos, entre otros, pues, la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que decían que tenía que atribuirse la erección de este monumento mediante concurso libre y público, ya que en origen, en principio, se pensaba que iba a ser costeado por suscripción nacional. En definitiva, Benlliure, como luego veremos, únicamente hizo la estatua del rey. Bueno, se publican las bases del concurso, se presentan 19 proyectos, a punto estuvo de no salir vencedor ninguno porque no había quórum, pero finalmente fue el que presentó el arquitecto José Grases y Riera el que ganó el concurso. Se comienzan a hacer las obras, se recauda por esta suscripción popular que no podía sobrepasar cada aportación de una peseta unas 900.000, con esto era insuficiente, entonces se recurrió a todo tipo a los organismos públicos, el Congreso, el Senado, distintos ministerios, el Ayuntamiento de Madrid, la Diputación de Madrid, el Banco de España y luego muchas entidades financieras. La parte de la arquitectura avanzó con rapidez y la de la escultura pues fue lo más lento. Aquí tenemos el momento de la inauguración, como os decía, el año 22, es decir, 20 años después de que se pusiera la primera piedra. Se pensó en la localización y dónde colocamos este monumento. Antes bueno, pues el monumento al principio se pensó en la Plaza de la Armería, se pensó en la Plaza de Isabel II, se pensó en la Plaza de Cibeles, pero y en el proyecto de Grases Riera se figuraba el Retiro. El Retiro y ponerlo delante del estanque, porque esta magna obra se iba a reflejar en el estanque, iba a tener detrás la arboleda, es decir, iba a tener un lugar pues mucho más vistoso, aparte que el Retiro siempre ha sido un lugar muy concurrido por todos los madrileños y lo que se quería era, pues eso, hacer patria, en una palabra. Aquí lo tenemos. Mirad. Ay. Paso, sí, esto se coloca, como os decía, delante del estanque y tiene la curiosidad de que estamos viendo el monumento por detrás, ¿verdad? Esta avenida de cipreses lleva a este otro monumento que se ideó más tarde, pero que se hizo antes, que es este que tenemos aquí, el de Martínez Campos. El monumento de Martínez Campos, que este sí que lo hizo entero Mariano Benlliure, no voy a hablar de gustos, ¿verdad? Pero, que hizo Mariano Benlliure y bueno, como bien sabemos, Martínez Campos fue uno de los artífices de la restauración porque es el que hizo el pronunciamiento de Sagunto y bueno, fue la mano derecha del rey, llegó a ser primer ministro, pero sobre todo como el brazo armado, el que participó en todos los frentes de guerra abiertos que había cuando subió al trono Alfonso XII. Aprovecho esto para haceros una descripción del monumento que luego pasaremos a ver en detalle. Mirad, el monumento tiene, por un lado, la columnata, que es la representación de la patria española. Por otro lado, tiene esta escalinata, que es la que baja hasta el estanque. En la escalinata hay, en la parte superior, leones, 4 leones, 1, 2, 3 y 4. En la parte inferior de los leones, 4 sirenas. Es decir, tenemos la tierra, y además el león es uno de los animales que más ha representado a la monarquía hispánica, y por otro lado tenemos los seres de agua. Otra vez la idea de los seres de agua que, como os decía, aparece tantas veces en el Retiro, y que en este caso significan el dominio de la monarquía, de la tierra y del agua. Esta columnata termina en lo que el autor llamó pilarotes. 1, 2, 3 y 4.
Estos pilarotes, como veremos, también están decorados. Algunos más, es el caso de estos dos que están en la parte posterior del central del monumento y estos con menor decoración. Bueno, os pongo unas imágenes de los leones, de las sirenas, que os decía, distintas. Son muy bonitas. A mí me ha gustado, es que es difícil, bueno, hay que bajar, se puede bajar a la escalinata, que siempre está mucha gente, y se pueden ver con más detalles, pero si no, pues no es tan fácil verlas. La sirena sobre pez, la sirena sobre tritón, la otra sobre tortuga. Y como os decía, no os dije antes en la... Voy a poneros, porque a mí esto es de las cosas que menos se ven. Y para si alguna vez paseáis por allí, veáis, no solo están estos 4 leones que os decía antes, sino que en esta parte de aquí veis esto de aquí, y lo que no se ve, este de aquí que sí que se ve, y este de aquí, más leones. Son leones con los que están niños jugando. Vuelvo a repetir, la idea de la paz, lo de, bueno, pues las fieras jugando con los niños, pues es otra de las ideas que se repiten. Estos están hechos en bronce, los otros, como veis, son de piedra. Aquí tenemos la columnata. La columnata, como os decía antes, la representación de la patria, tiene un friso, ¿veis? Es de orden jónico, tiene un friso en el que están representadas las provincias, las 49 provincias que en España había en aquel momento. Por ejemplo, aquí tenemos el escudo de Granada, con estos putti que lo sostienen. Entre escudo y escudo estaba el escudo de Alfonso XII. Viendo a repetir la idea del rey. Esta licencia, esto me lo puso Victoria, pero vamos, estoy contenta, es de Burgos. En la parte de atrás de los pilarotes tenemos en la parte de delante de los pilarotes tenemos estas imágenes que representan lo que se quería lograr con la nueva monarquía. Tenemos en este caso a las artes, y aquí tenemos a las artes, esta representación. Las artes porque está la imagen, personificadas en imágenes de mujeres. Está sobre un capitel, la arquitectura, tiene en su mano la Victoria de Samotracia, la escultura y una paleta de pintura. La ciencia, que tiene también el globo terráqueo, que ahora está el globo terráqueo, está el transportador de ángulos y están los libros, es decir, la cartografía, la astronomía y la geometría. Tenemos a la agricultura sentada sobre el carro de Cibeles, la diosa de la naturaleza, y en este caso tiene unas espigas y luego un canasto lleno de frutos. Y tenemos a la industria, esta es de José Clara, esta escultura, ya sea la más bonita. Bueno, tenemos a la industria, en forma también femenina, una mujer desnuda que se está cubriendo, que recalca la idea de cómo la industria es un producto de las necesidades. En la parte de atrás de los pilarotes, y solo en estos dos, tenemos la imagen de quienes están protegiendo a la patria. En este caso, el ejército, aquí, y la marina, representada tanto por la marina de guerra, podemos decir, como por la marina civil. Y ya paso al monumento, me estoy alargando. Está en la parte central, como vimos. Empiezo desde arriba abajo. En la parte superior está la escultura de Alfonso XII, que se levanta sobre una peana. Una peana que es a la vez mirador. Esto en el proyecto de Grases Riera decía, esta peana será interiormente una cámara plataforma a 30 metros de altura, desde la cual se podrá disfrutar en todas las direcciones de las vistas panorámicas de la capital, de sus alrededores y de gran parte de la provincia de Madrid. No había rascacielos entonces, no había ni Torre de Valencia, ni del Retiro, ni de otras que, bueno, se podría ver. Recordad que hace 2 años, así siendo alcaldesa Manuela Carmena, se abrió de nuevo este mirador que ha estado cerrado durante muchísimo tiempo, pero es muy difícil lograr
lograr tener acceso a él mediante petición, y supongo que ahora con la pandemia, vamos, yo ni lo intenté. Y haces una peana muy bonita, una peana muy bonita que está decorada, entre otros, con los escudos de la flor de lis, y en cada lado, aunque aquí no se pueden ver, son los escudos de los 4 reinos de España, de Castilla, de León, de Aragón y de Navarra. Aquí tenemos sobre la peana a la figura del rey, la que, repito, es la única que hace Mariano Bellure. Fijaros que está el rey con la espada abajo y señalando hacia atrás, hacia el pasado, y la mirada al frente, como mirando al porvenir. Nada se escapó, todo tiene su simbolismo. Y el mismo caballo no está en corbeta, que era la forma tradicional, pues como vemos al caballo de la estatua de Felipe IV. No, aquí era un caballo en paz, un caballo a paz. Uy. Pues rápido. En el cuerpo, en este friso de aquí, figuran las palomas de la paz, repitiendo la idea del rey pacificador. En este cuerpo intermedio, flanqueado por las columnas, en los lados largos dobles, en los más cortos sencillos, donde tenemos estos relieves de la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, que también como figura en la memoria, dices, igual, sin las cuales no hay institución política posible para la recta gobernación de los pueblos. Y apoyados en esta otra peana, estas grandes esculturas, cada una de ellas con una alegoría. En este caso es la alegoría de la paz, representada mediante esta mujer, estos 2 soldados que se están abrazando, que ponen fin a la contienda, y el niño que se dirige hacia la madre con el niño que se dirige hacia los que se abrazan. La imagen de la libertad simbolizada por la mujer, con la imagen del progreso que hace posible la libertad, con la imagen de la sabiduría, sin la cual no es posible, con la imagen del trabajo, y este ser que es el símbolo de la tiranía. Y aquí otra vez la imagen del progreso, que se apoya de nuevo, como os veis, en el libro, en las artes y en la ciencia. Estaba pensado en este otro lado poner más esculturas, pero no llegó el dinero. Además se murió en esto el escultor al que se lo habían encargado, y únicamente pues se colocó este águila que tenemos aquí. Y debajo del águila la entrada a la cripta, que al principio había sido pensada como un museo de Alfonso XII, que tampoco se llevó. Mirad, y en el pedestal, que tiene 20 lados, se habían pensado 20 relieves diferentes, pues únicamente se llegaron a poner 3. Este primero, la instauración de la monarquía, el rey recibiendo el poder de la patria, y luego rodeado de seres de la mitología, de distintas divinidades. Aquí tenemos el escudo de Barcelona, porque fue el puerto por el que entró el rey. En este caso tenemos el relieve que simboliza la paz. Mirad también aquí, como en el otro, como en la escultura grande, estos 2 soldados abrazados con el año en el que se puso fin a la Tercera Guerra Carlista, el rey recibiendo de la patria el ramo de olivos, y aquí tenemos a Palas Atenea, Mercurio y Apolo. Y finalmente, el último relieve, ya con esto termino, la caridad real, el rey socorriendo al pueblo, la alegoría de la caridad con el corazón y el amor que es simbolizado aquí por este pequeño Cupido, por este Eros con su flecha, y también otra imagen del mundo clásico. Bueno, pues esto es lo que os tenía que contar. Con esto pues doy fin a la presentación, y si tenéis alguna pregunta, algo que os aclare, perdonad si me he pasado como siempre de tiempo. El Aumer Fidel me hubiera cortado. Ahora, Rosa, tendría que ir aquí, ¿verdad? Para que nos viéramos la cara. Sí, sal de compartir pantalla para que nos veamos. Ah, vale. ¿Vale? Sí. Salgo.
Compartir, no, pues algo de compartir, ¿no? Y aunque Fidel Ya está. diga otra cosa, yo creo que no te has pasado nada, que ha sido súper interesante. Y Bueno, son cosas muy conocidas, pero a mí me a los que yo curiosa, sí. 40 veces no he reparado en los detalles que has contado y me ha parecido súper interesante, por muy conocido. Bueno, pues muchas gracias. Pues es Mira, que Rosa, los de la UMER sois un público tan entregado, hija mía, que da gusto. bueno, Es lo que... lo has contado muy bien y por lo menos para mí, que he ido montones de veces al Retiro y que es un sitio que me encanta, pues me has descubierto cosas que tengo que volver una y varias veces hasta que lo vea todo. Muchísimas gracias. Bueno, estas 4 cosas, porque como os digo, es que el Retiro es un almacén, ¿eh? Es un almacén. Y no veáis la de cosas que hay. Pero, en fin. Pues ha sido A ver si pronto podemos ir. Podemos ir así en grupo y... Matilde, has hecho una presentación de 10, ¿eh? Bueno, De muchas presentación. ya os digo, a ver, Bueno, habéis hecho una mérito de presentación Victoria, de 10. quiero decirlo. Cuando os gusta. podáis, Rosa. De lo mejor que he visto, ¿eh? Cuando Bueno, podáis, muchas Rosa. gracias. A ver, Muy generosos. Matilde, Vosotros me veis, yo no, pero bueno, es igual. Sí, sí, te vemos, sí. sal de compartir pantalla, que no puedo... Sí. A ver si te puedo sacar yo. Sí, puede ser. Puedo hacerlo yo. Ay, sí, Vale, ya, Rosa, sí puede ser. Ya está, ya. Ya lo tenemos, ya. Raquel, Una- la palabra. Os Puede veo, os ser. veo. Ya ha sido un nuevo retiro que hemos visto, yo creo, porque tantas veces como hemos bueno, estado es que por no esto. puedo. Guadalupe. Oye, Ay. mirad, pues estos 4 sitios realmente están muy cerca, ¿eh? Es un paseíto muy corto, los podemos hacer. Vale. Y además Rosa, ahora cuando están... puedas. Bueno, no. Ay, Sí, perdón. puede ser, ¿eh? A ver, Raquel, te toca. Sí. Buenas tardes. Bueno, por favor, me ha emocionado muchísimo la conferencia, Bueno, porque soy madrileña, de padres madrileños, piso el Retiro muchísimo, pero lo que hoy he disfrutado de todos los detalles, nunca lo había hecho. Mira, te lo agradezco tanto. Sí quiero, por favor, Rosa, que este documental no se pierda y se vuelva a repetir. Pues os lo Por mando, favor. lo Sí, mando que se el vuelva a Power. repetir. Mando el Power a Sí, Rosa. Estará por- colgado en la página, Porque yo como todas. todos los días, todas las Oye. veces que voy al Retiro, digo lo mismo, desde niña, es que desde niña lo he pisado siempre, pero poder ver todos los detalles, escucharlos, es que ha sido una maravilla y muchísimas majos, gracias, nada más. Y además, Muchas sí, gracias. y las fotos preciosas. Conferencias colgadas en la página web, colgamos Vale, conferencias y esta también la vamos a colgar. Mañana o así estará colgada. Cuando Pepe gracias. tenga un ratito y yo la convierta a un formato que pueda colgar Pepe y Pepe tenga un ratillo para colgarlo. O sea que a partir de mañana o pasado estará colgada casi seguro. Oye, no habrá Preciosa derechos de exposición. autor, Rosa, porque yo me he bajado estas fotos de internet. No son mías, no creo que haya problema, ¿no? No, porque además les has dejado la firma. Y es una En cosa... algunos, en otros no, ¿eh? Otros no. A ver, eran fotos libres, porque si no, no puedes cogerlas, pero bueno, lo digo por si aquel. Matilde, que yo te quería decir que no te hubiese... Tú sabes mucho de esto, Fidel. No te hubiese cortado en la UMER tampoco, porque me parece que ha sido una exposición muy bien organizada, muy bien trabada, muy bien trabajada, con lo cual yo creo que ha estado excelente. Y no es cuestión de ser más o menos especialista en una cuestión, es cuestión sobre todo de quererla trabajar, organizarla como tú haces. Por Muchas lo cual, gracias. muchísimo agradecimiento. Y yo también, Fidel, recuerda que siempre te digo que para mí estos encargos tuyos, bueno, de la UMER son estimulantes. Claro, claro. Por eso lo hacemos y por eso te consideras tan joven como nosotros. Será. Le hacemos ponerse las pilas. Te quería preguntar una cosa. Sí, dime, a ver si la sé. ¿No te da la impresión Sí. que a veces es excesivo el número de cosas que se colocan en el retiro, de estatuas y de cosas, sin ninguna justificación, sin ninguna razón? A mí me lo parece, Fidel. Es un almacén. Imagino que quien lo hace pues tendrá sus motivos, ¿no? Pero es que cada vez hay una cosa más.
a ver, que todo está justificado, que se muere Mingote, que era vecino del Retiro, frecuentaba mucho el Retiro, la estatua de Mingote, pero luego estorba una cosa en un sitio, va el Retiro. ¿Qué? ¿Y no te parece también que se podría hacer un plan diríamos, de información un poquito más completo de las cosas que hay, en las que a veces no sabe uno ni por qué están ni qué son? En algunos casos, por ejemplo, en las estatuas está. Sí, pero hay otra serie de cosas que, por ejemplo... La fuente de la alcachofa, pues no, claro. Por ejemplo, bueno, como esa. Sí. No, calla, Fidel. Últimamente sí que estoy viendo, lo que pasa es que a veces están un poco retiradas y pasan desapercibidas porque están hechas en planchas oscuras de metal. Y en muchas sí que pone referencias, ¿eh? No sé pero si por ejemplo, en el parterre que nos has explicado, pues sí. no sé si una información pequeñita del momento que se hace y de 2 o 3 elementos para que quien quiera informarse más lo pueda saber y ya está. Sí, en el parterre está, ¿eh? Estoy casi segura que sí. Estoy casi segura porque cuando he dicho que, entre otras cosas, dicen lo del aguahuete, que bueno, que parece que no es tal cual, de ahí deduzco, tengo una memoria débil, pero que si está eso, hay más, ¿eh? Vale, es que yo... En la fuente de la alcachofa también, en el monumento, desde luego, están puestos, que yo no os he citado, porque os he dicho, es que hay 22 escultores, 22. Mira, y 17 de ellos catalanes. ¿Sabéis qué dice que es el monumento que hicieron los catalanes en Madrid? Muchos de ellos vivían en Madrid, es el caso de Gras Herrera. Bueno, y digo, ahí están identificadas sí, todas las imágenes que aparecen y está puesto también el autor de cada... Ahí sí. Y el Palacio de Cristal yo creo que también. Sí, en el Palacio de Cristal yo creo que también. Muy sucinto todo, ¿eh? Una información muy básica, pero sí que está. Bueno, lo que nos queda es el paseo, pero eso cuando podamos. Bueno, ¿sabéis que se ven, en este momento ya se ven grupos, pues imagino que serán de personas de estos grupos del ayuntamiento de Conocer Madrid y esto sí que está. Pero pequeñitos, ¿no? Me parece que no dejan más de 8 o 9 personas. Sí, eso es. No nos llega. No llega. Hay que esperar a la vacuna. Me ha encantado, Matilde, porque además yo sí que soy vecina del Retiro y te puedo decir que voy prácticamente todos los días a andar 1 hora. A ver si algún día nos vemos. Porque haces distintos recorridos y si sabes realmente la historia de los monumentos, de las fuentes, pues es un estímulo hasta para andar, porque cada día tienes una faceta diferente. Sí. Yo hay días que me llevo, porque hay un librito muy pequeño que ya lo tenía mi madre, yo creo que lo han reeditado, de los árboles del Retiro. Entonces, sí, es verdad. Sí. Con su voy a apuntar. Con su la historia de esos árboles. Exacto, Noli lo tiene por ahí. Entonces, eso también es muy bonito. Hombre, y por ejemplo, en la Rosaleda o en muchos monumentos sí que hay unas placas en las que te explica la historia, quién diseñó el jardín. Sí, ¿verdad? Sí, lo que decía Fidel. Lo que pasa es que a veces están muy alterados. Entonces, os quería comentar que ahora con lo de la Filomena ha sido una pena. Porque creo que han tenido que cortar o parcial o totalmente 7.000 árboles del Retiro, 7.000. Y los agrónomos... Pero casi todos pinos. Bueno, de hoja caduca no, porque no retenían la nieve, casi siempre de hoja perenne, ¿no? Y lo que sí que decían es que ha habido muy mala ordenación a la hora de reforestar, porque muchos de los árboles no tenían un arraigo en las raíces lo suficientemente profundo para que no pasara lo que ha pasado, que ha sido un desbarajuste tremendo. O sea que siempre se puede hacer algo mejor, ¿no? Matilde, oye, yo me fijé en el aguahuete que ha perdido 2 ramas. Repítenos la conferencia en otros sitios, ¿eh? Vale. Y el ahuehuete está en un sitio que no se riega mucho. Lo malo de los pinos es cuando están en zona de césped, que claro, no arraigan porque tienen mucha humedad, no necesitan enraizar.
Puede ser. Lo que han Oye. desaparecido prácticamente todas son las ardillas, no hay ni una. Ah, sí. Han desaparecido miles. Y en cambio Ay, las pobres. cotorras verdes han invadido el retiro, hay muchísimas. Uy, sí, las cotorras por todas partes. Eso es una plaga. En toda la ciudad. Empezando por mí. Las cotorras muchísimas. Tú no eres cotorra. No, yo no me callo. Pero eso no quiere decir que seas cotorra. Lo que estuvo muy bien, Seguro que ya alguien lo estaba pensando. Que no, Hilda, que no. lo que estuvo muy bien es que cortaran el tráfico de los coches, que no sé Hombre, en qué año ya lo fue creo. aquello. Estuvo muy bien, pero no sé en qué año fue exactamente. Bueno, cortaron- Matilde ahora nos tiene que contar otro día otros 4 monumentos, así hasta que lo Claro, terminemos. exactamente. Vale, oye, estoy viendo en el chat una persona que dice, has pasado por Martínez Campos y has dicho algo sobre gustos de las esculturas. ¿A qué te referías? Porque es que Sí, a mí me gusta mucho más la escultura de Martínez Campos A mí también. que el monumento. Yo creo que a la Eso. mayoría. es verdad que lo has dicho algo. A ver, claro, dieron a dedo en una primera atribución la realización del monumento a Benlliure y no pudo ser, ¿no? Tenía que ser concurso público, bien. Pero a lo mejor hubiera hecho una cosa más bonita. Bueno, este Grases Riera nos he dicho, bueno, pero ya vosotros lo sabéis y se deduce, que él en su memoria dice que se inspira en los grandes monumentos que se están haciendo, claro, a Víctor Manuel II en Roma, el que se estaba haciendo a Guillermo I en Berlín, Lo de la iglesia que esa que- desapareció, De efectivamente, Italia. No, el de- digo o de sea, la a iglesia distintos que monumentos hay en el Retiro. europeos. Al lado del de eso Pero de- el caballo de Martínez Campo de- es insuperable. Y el retrato también, ¿verdad? Sí. El general. Y luego todo el pedestal, porque es que Benlliure diseñaba muy bien los pedestales. Me encuentro yo, ¿eh? Bueno, pero eso, que me refería a eso. A que es Yo un gusto coincido. personal. Yo A otro prefiero le puede el gustar pedestal. más el otro, ya está. O no gustar ninguno. Yo también voto por Martínez Campos. Oye, no veo... Se merece un aplauso grande, ¿eh? Vale, sí, gracias. Ya. El aplauso. Ah, ya. Gracias a vosotros, de verdad. Hasta otra vez. Hasta otra Sí. vez. Además que has hecho una presentación preciosa. Bueno, y ya se hizo la maestra, ¿eh? Bueno. Muchísimas gracias, Matilde. Y ya sabes que el tema siguiente no lo elige Laura, lo elige la bueno. Así que Gracias. Fidel, que está en la despensa, está ahí en conserva, Juan Gris. bueno, por eso te También, digo, ¿no? cuando El podamos, color nos da igual. Cuando deseamos un poco Juan Gris. Muy bien, Juan Gris. Mejor guardarlos, tenerlos ya preparados. Vale.